Esto no debería ser posible. Una planta que produce 100 toneladas por acre, año tras año, sin fertilizante, sin riego, sin volver a sembrar. Una planta que se corta 5 veces en una temporada y vuelve a crecer en 4 semanas. Una biológica imposibilidad. Pero los registros británicos de los años 60 no mienten. Lo cultivaban en suelos tan pobres que ni las ortigas sobrevivían. Lo llamaban consuelda, la hierba de los huesos rotos. Lo que hoy el mundo llama maleza, ayer fue un milagro agrícola. Lo que arrancamos del jardín fue una fuente de alimento, medicina y autonomía. Lo que enterramos bajo el asfalto era una promesa de independencia, el secreto que ellos no querían que recordáramos. Porque esta planta no necesita nada de lo que la industria vende, ningún químico, ningún paquete brillante, ningún logo corporativo. Y ese es su verdadero crimen. En la naturaleza, los milagros no se compran, se comparten. Los antiguos lo sabían. En el siglo I, el médico griego Dioscórides escribió sobre una hierba de raíces pegajosas en su De Materia Medica. La llamaba Synphytum, la que hace crecer juntas las cosas rotas. En la Roma imperial, Plinio el Viejo probó su poder. Coció las raíces hasta formar una pasta capaz de unir trozos de carne, como si aún estuvieran vivos. 1500 años después, en plena Edad Media, los herbolarios la guardaban como oro, la raíz que soldaba huesos, la hierba de los soldados tras las cruzadas, la planta que hacía volver a caminar a los heridos. En los monasterios de Castilla y Navarra, las monjas secaban sus hojas para mezclarlas con vino y miel. En los pueblos andinos, los colonos españoles la llamaron suelda con suelda y la usaban para curar fracturas y alimentar al ganado. Era la medicina del pobre, el seguro del campesino, el alimento del que no tenía tierra fértil. Pero la historia cambió cuando la agricultura dejó de ser un acto de supervivencia y se convirtió en una industria. Cuando el suelo dejó de ser un ser vivo y pasó a ser una fábrica. Inglaterra, 1845. Henry Doubleday, un cuáquero arruinado, observaba el hambre que arrasaba Irlanda. 1 millón de muertos. Él, obsesionado con encontrar un sustituto para el almidón, escribió al Jardín Imperial de San Petersburgo pidiendo raíces de una especie rusa, Synphytum peregrinum. Lo que recibió no fue lo que esperaba. Era un híbrido occidental, un cruce con la variedad europea. El resultado, vigor genético explosivo. Una planta que crecía donde nada más podía crecer. El destino había intervenido. Doubleday abandonó su negocio de pegamentos. Comprendió que la verdadera sustancia que une no era para cartas ni sellos, sino para el hambre. Pasó 30 años estudiando la planta. Pesó cada cosecha, midió cada raíz, comparó cada lote. Documentó rendimientos que ningún cultivo moderno ha igualado. Murió a los 92, pobre, pero convencido de haber encontrado la clave para evitar otra hambruna. Su familia, temerosa, quemó sus notas. 30 años de ciencia y esperanza reducidos a cenizas. Durante la Primera Guerra Mundial, mientras Europa se desangraba, algunos campesinos aún guardaban esquejes de esa planta milagrosa. En Galicia, en Normandía, en los campos de Kent. La llamaban la hierba que nunca muere. Cuando los barcos con fertilizante dejaron de llegar, esa raíz profunda, que extraía nutrientes desde 3 metros bajo tierra, salvó cosechas enteras. Durante la Guerra Civil Española, los campesinos asturianos usaban purines de consuelda para mantener sus huertos cuando el nitrato chileno desapareció del mercado. Era la agricultura de emergencia, silenciosa, indestructible. Y sin embargo, el siglo XX no tenía lugar para milagros naturales. La química prometía control, previsibilidad, progreso. El hombre moderno quería dominar la tierra, no escucharla. Así, el símbolo de resiliencia se convirtió en maleza. La propaganda la llamó tóxica, invasora, inútil. Pero lo que realmente asustaba no eran sus raíces ni sus alcaloides, era su independencia. Porque una planta que se alimenta sola,
que cura, que fertiliza y que no se puede patentar, es una amenaza directa a todo un sistema de dependencia industrial. En los archivos agrícolas británicos de 1962 aún se conservan las cifras: 100 toneladas por acre. 5 cortes al año, sin riego, sin fertilizante, y lo más desconcertante, la descomposición. 48 horas para convertirse en humus negro, cuando el trébol o la alfalfa tardan semanas. Los científicos la llamaron biológicamente imposible. Los campesinos, en cambio, la llamaron bendición. Y así comienza nuestro viaje. En los sótanos del Imperio Romano, en los monasterios medievales, en los campos devastados de la posguerra y en los laboratorios secretos del siglo XX. Esta es la historia de una planta que se negó a morir, un archivo vivo enterrado bajo el cemento, esperando ser redescubierto, una raíz que conecta la medicina de los antiguos con la agroecología del futuro. Este es el secreto que ellos no querían que supieras: la consuelda, Symphytum officinale, la planta que hizo temblar a la industria moderna. Durante los años 50, mientras Europa reconstruía sus ciudades sobre los escombros de la guerra, un joven horticultor inglés encontró el nombre borrado de Henry Doubleday en un libro de botánica olvidado. Se llamaba Lawrence D. Hills, y lo que descubrió cambió el curso de su vida. Hills no era un científico de laboratorio, era un jardinero con una obsesión: rescatar el conocimiento que el fuego había destruido. En 1954 fundó la Henry Doubleday Research Association en Woking, Essex, con un propósito casi místico: redescubrir el potencial perdido de la consuelda. Durante más de una década cruzó variedades, recolectó esquejes de monasterios, jardines victorianos y campos rusos, hasta obtener 21 cepas distintas. Las cultivó lado a lado, como un experimento vivo de la evolución. Anotaba cada centímetro de crecimiento, cada floración, cada cambio en el color de las hojas. Al final, una variedad superó a todas: Woking 14. Una planta estéril, incapaz de propagarse por semilla, pero capaz de producir hojas enormes, ricas en nutrientes, sin enfermedad alguna. Era la versión más pura de la promesa de Doubleday: el cultivo perfecto, sin dependencia. Los resultados asombraron incluso a los más escépticos. Las hojas frescas de Woking 14 contenían más de 7% de potasio, casi 5 veces más que el estiércol vacuno, el patrón oro de la agricultura orgánica. El nitrógeno, fundamental para el crecimiento vegetal, se encontraba en una proporción natural ideal para el compostaje. El calcio y el fósforo, los nutrientes más costosos de reponer en el suelo, aparecían en concentraciones inesperadamente altas. Pero el verdadero milagro era invisible: la velocidad de descomposición. La estructura celular de la consuelda es tan frágil que las bacterias la devoran en menos de 48 horas. En términos biológicos, es como si la planta se ofreciera voluntariamente a regenerar la tierra. Su bajo contenido de lignina, el compuesto que endurece las fibras vegetales, la hace el alimento perfecto para los microbios del suelo. Por eso, cuando un jardinero coloca hojas frescas de consuelda sobre un montón de compost estancado, la temperatura sube casi de inmediato. Es el efecto corazón negro, el calor de la vida acelerada. En 24 horas, lo que era desperdicio se transforma en una masa humeante de humus rico, oscuro, denso, que huele a bosque antiguo. En los años 60, los informes de Hills comenzaron a circular discretamente entre agricultores independientes, especialmente en España, Francia y América Latina. En Galicia, algunos viticultores mezclaban extractos fermentados de consuelda con agua para alimentar las cepas de albariño. En Chile, campesinos de la región del Maule la llamaban hierba milagrosa y la usaban como purín para mantener verdes los maizales durante las sequías. Las raíces, que pueden alcanzar 3 metros de profundidad, funcionan como una mina biológica. Perforan las capas duras del subsuelo y extraen minerales que las plantas superficiales nunca tocan. En esencia, la consuelda actúa como una bomba de nutrientes, trasladando potasio, calcio y magnesio desde lo más profundo de la tierra hasta la superficie. Cuando cortas sus hojas
y las devuelves al suelo, estás reciclando el subsuelo entero. Es el equivalente vegetal a abrir un pozo minero invisible. El misterio no se limita al suelo. Los análisis bioquímicos realizados por la Universidad de Reading en 1961 revelaron algo más sorprendente. Las hojas frescas contenían trazas de ácido gamma-linolénico, GLA, una grasa esencial que hoy se vende en cápsulas de aceite de borraja y onagra, como suplemento para el sistema nervioso y hormonal. También hallaron una alta concentración de alantoína, un compuesto que estimula la regeneración celular, responsable del poder curativo de la consuelda sobre heridas y fracturas. Esta molécula, aún hoy utilizada en cosmética para cremas regeneradoras, es tan eficaz que acelera la cicatrización de tejidos humanos y vegetales. En otras palabras, la planta no solo cura la tierra, también cura la piel. Un solo kilo de hojas frescas contiene más alantoína que un frasco de crema dermatológica comercial. Lo que la industria vende en tubos de plástico, la naturaleza lo ofrece gratis y renovable cada mes. Mientras Hills publicaba sus hallazgos, el mundo industrial se dirigía en otra dirección. La agricultura química ya era un negocio global. El proceso Haber-Bosch, inventado en Alemania a comienzos del siglo XX, había permitido sintetizar amoníaco a partir del nitrógeno del aire. Fue un milagro para evitar hambrunas tras la Primera Guerra Mundial, pero también una trampa energética. Cada kilo de fertilizante requería enormes cantidades de gas natural. El siglo XX había encontrado una nueva adicción: la fertilización sintética. Para 1960, las fábricas de nitrato y fosfato dominaban el mercado agrícola. En contraste, la Consuelda ofrecía un modelo radicalmente opuesto: un sistema cerrado, autosuficiente, sin insumos externos. Y lo peor para las corporaciones, no podía ser patentado. Hills, consciente de esto, tomó una decisión que hoy sería impensable. En lugar de registrar la variedad Boking 14 o venderla a una empresa, comenzó a enviar esquejes gratis a cualquiera que los pidiera. Recibía cartas de jardineros en África, América Latina, Europa del Este. Respondía a mano y metía en cada sobre un pequeño fragmento de raíz envuelto en papel húmedo. Así, la Consuelda se expandió por 6 continentes, como un virus de autonomía. Pero los imperios no toleran independencia. En los 70, las multinacionales de fertilizantes comenzaron una campaña silenciosa de desprestigio. En informes técnicos y artículos de revistas agrícolas financiadas por la industria, se presentaba la Consuelda como tóxica, peligrosa para el ganado o sin valor agronómico comprobado. El argumento era siempre el mismo: sus alcaloides pirrolisidínicos podían causar daño hepático si se ingerían en grandes cantidades. Una verdad a medias: esos compuestos están concentrados en la raíz, no en las hojas, y su efecto aparece solo tras consumo prolongado. Pero la estrategia funcionó. La palabra veneno quedó asociada a la planta. El golpe final llegó en 2001. La FDA en Estados Unidos emitió una advertencia: los suplementos de Consuelda debían retirarse del mercado. No se prohibió su uso agrícola, pero la noticia se deformó. Los titulares decían planta tóxica, y los viveros comenzaron a eliminarla de sus catálogos. En cuestión de años, desapareció de los centros de jardinería. En España, el Real Decreto 142/2002 incluyó la Consuelda entre las plantas de uso restringido. En América Latina, las aduanas comenzaron a confiscar esquejes con el argumento de riesgo sanitario. Mientras tanto, las empresas de fertilizantes incrementaban sus ganancias: $230.000 millones anuales, impulsados por el alza del gas natural. En el mismo año de la prohibición, la British Petroleum compró participación en grandes productores de amoníaco. ¿Coincidencia o sincronía perfecta? Hoy, 70 años después de Hills, la Consuelda sigue siendo un tabú en la agricultura convencional, pero una leyenda en la permacultura.
En los huertos regenerativos de México la llaman la bomba verde. En los valles secos de Perú la usan para recuperar suelos agotados. En las comunidades rurales de Andalucía es el secreto de los tomates gigantes y las patatas dulces. Los estudios modernos confirman lo que los campesinos siempre supieron. Una planta madura de consuelda puede fijar en el suelo más de 500 kilos de biomasa por año, equivalente al aporte de 5 toneladas de estiércol. Su raíz, un cilindro biológico de 10 centímetros de grosor, perfora el terreno y lo oxigena. Al morir, deja un túnel natural que permite al agua infiltrarse, evitando erosión y sequía. Es ingeniería viva. Y sin embargo, el relato oficial insiste en llamarla maleza, porque aceptar su valor implicaría reconocer que la fertilidad no necesita fábricas, que la verdadera revolución verde no depende del petróleo, sino de una raíz que ya existía en los jardines de los monjes medievales. La consuelda no promete control, promete simbiosis. Su estructura fotosintética convierte la energía solar en una alquimia de nutrientes que ni el mejor laboratorio ha podido replicar. Es, literalmente, una batería vegetal que carga la tierra. Si el maíz y el trigo son los consumidores del ecosistema, la consuelda es su generador. Es el eslabón perdido entre agricultura y ecología. Por eso, cuando miras un terreno abandonado y ves esas hojas grandes, ásperas, con vellos plateados y flores púrpuras colgando como campanas, no estás viendo un simple arbusto. Estás viendo el archivo genético de un mundo anterior a la industria, un recordatorio de que el suelo no necesita rescate, sino respeto. Cada fragmento de raíz contiene el código de un sistema autosuficiente. La consuelda no muere, espera que volvamos a escuchar lo que la tierra lleva siglos diciendo. Porque lo que el laboratorio llama biológicamente imposible, la naturaleza lo llama equilibrio. Lo que Hills había descubierto con Boking 14 no era solo una planta milagrosa, sino un modelo de economía natural que desafiaba toda la lógica industrial. Porque una planta que produce fertilizante, medicina y alimento en el mismo cuerpo elimina 3 cadenas de dependencia: la del suelo, la del cuerpo y la del mercado. Si la observas atentamente, entenderás por qué las corporaciones la odiaron. Su anatomía es una obra maestra de ingeniería biológica. Hojas en espiral que maximizan la captación solar, un sistema radicular que penetra hasta 3 metros de profundidad y un metabolismo capaz de absorber nutrientes, incluso en suelos ácidos o degradados. Su fisiología parece diseñada para sobrevivir al abandono. La consuelda no necesita que la cuiden, ella cuida. En los laboratorios soviéticos de los años 50, cuando la Guerra Fría transformó la agricultura en una competencia estratégica, los científicos la estudiaron como fuente potencial de proteína vegetal. Descubrieron que las hojas secas contenían entre 18 y 22% de proteína cruda, un valor comparable al de la alfalfa, pero con un perfil de aminoácidos más equilibrado. Las hojas también aportaban grandes cantidades de hierro, manganeso, zinc y cobre en formas orgánicamente quelatadas, lo que las hacía altamente biodisponibles para el ganado. En Cuba, durante el periodo especial tras la caída de la URSS, los agrónomos redescubrieron la consuelda como suplemento para cerdos y aves. En los informes internos del Instituto Nacional de Pastos de La Habana, se la describe como fuente de proteína perenne y de alta regeneración. Cada metro cuadrado podía producir hasta 4 kilos de hoja fresca cada mes, sin fertilizante, sin agua adicional, sin maquinaria. Era la planta de la crisis perfecta, la que sustituye la escasez con la abundancia. Pero su magia va más allá del ganado. En términos humanos, el perfil nutricional de la consuelda es extraordinario. 100 gramos de hoja fresca contienen en promedio 25 miligramos de vitamina C, más que una naranja, 8 miligramos de hierro, 3 miligramos de zinc y 220 miligramos de calcio. Además,
contiene pequeñas pero significativas cantidades de vitamina B12, una rareza entre las plantas terrestres. Su fibra soluble estimula el microbioma intestinal y los extractos fermentados actúan como probióticos naturales. En estudios realizados en México y Argentina durante la última década, se comprobó que los batidos con hojas jóvenes de consuelda, previamente blanqueadas o fermentadas para reducir alcaloides, ayudan a reducir los niveles de colesterol LDL y a mejorar la regeneración del tejido hepático. Lo que la industria farmacéutica vende como hepatoprotectores de laboratorio, la naturaleza los sintetiza en esta raíz. Y hablemos de la raíz. Si las hojas son la superficie solar, la raíz es el reactor. Cada fragmento de raíz de consuelda actúa como una unidad autónoma de energía y reparación. En cortes transversales se observan vasos conductores gruesos, llenos de almidón y mucílagos. Esos mucílagos, cuando se disuelven en agua, generan un gel natural que favorece la cicatrización, reduce la inflamación y estimula la formación de colágeno. No es casualidad que durante siglos se usara como cataplasma para fracturas. Las legiones romanas la llevaban en polvo seco. Los cirujanos de campo en la Primera Guerra Mundial la usaban mezclada con miel para sellar heridas. Incluso en la Guerra Civil Española, algunos médicos republicanos la emplearon como sustituto de la gasa quirúrgica. Su uso medicinal es un hilo que conecta culturas separadas por milenios. Sin embargo, la industria moderna la declaró insegura, no porque dañara realmente a la gente, sino porque su eficacia era imposible de controlar. En los 70, cuando los laboratorios comenzaron a patentar extractos de plantas bioactivas, la consuelda se volvió incómoda. No podía registrarse, no podía modificarse genéticamente, no necesitaba fertilizantes y ofrecía todo lo que las farmacéuticas querían monopolizar: curación, regeneración y rendimiento. Fue entonces cuando se fabricó la narrativa del peligro. Los estudios que demostraban toxicidad se basaban en dosis absurdas, equivalentes a comer varios kilos de raíz cruda cada día durante meses. Pero el daño ya estaba hecho. La etiqueta de tóxica sirvió para desterrarla del discurso público. Mientras tanto, la ciencia independiente siguió estudiándola. En 1983, la Universidad de Reading publicó datos sobre su efecto en el suelo. Un aumento del 40% en la disponibilidad de fósforo y potasio tras aplicar compost de consuelda durante 3 años consecutivos. En 1992, el Instituto de Agricultura Orgánica de Suiza confirmó que las parcelas tratadas con extracto de consuelda mostraban una mejora del 25% en la resistencia a enfermedades fúngicas. En 2018, un equipo español de la Universidad de Granada demostró que la aplicación de extracto fermentado de consuelda sobre cultivos de tomate reducía el ataque de Botrytis cinerea, moho gris, sin necesidad de fungicidas químicos. En términos prácticos, la planta cura a otras plantas. Económicamente, su poder es subversivo. Un agricultor que planta consuelda elimina 3 gastos fundamentales: fertilizantes, pesticidas y riego constante. En países donde el agua se convierte en oro, su raíz profunda marca la diferencia. Accede a reservas hídricas inaccesibles para cultivos de superficie. Por eso, en las zonas áridas de Andalucía y el norte de México, los permacultores la llaman la planta pozo. Funciona como un sistema de captación vertical, manteniendo la humedad del suelo incluso en verano. Además, su biomasa puede usarse para generar biogás o como fuente de biocarbón, cerrando el ciclo energético de una granja autosuficiente. La consuelda convierte la granja en un ecosistema que se retroalimenta, sin compras externas. Y aquí aparece el verdadero conflicto. Cuando la naturaleza ofrece autonomía, el mercado pierde control. Las corporaciones no temen a la consuelda por sus alcaloides, sino por su lógica. Si millones de agricultores dejaran de comprar fertilizante, pesticidas y suplementos animales, el modelo industrial colapsaría. Un solo campo de consuelda puede regenerar el suelo circundante sin coste alguno. Si se cultiva en franjas entre cultivos comerciales, su follaje actúa como barrera natural contra la erosión
y como refugio de polinizadores. Es, literalmente, una planta que fabrica vida. Pero el sistema económico actual no recompensa la vida, recompensa la escasez. Por eso la consuenda fue borrada. A pesar de todo, ha sobrevivido en los márgenes, en huertos comunitarios de Cataluña, en cooperativas rurales de Oaxaca, en jardines secretos de Londres. Los agricultores que la conocen intercambian raíces como si fueran reliquias. Cada fragmento contiene una promesa: fertilidad gratuita, independencia, soberanía alimentaria. En las ferias de permacultura se pasan de mano en mano, envueltas en papel húmedo, igual que Hills hacía hace 70 años. La historia se repite. Lo que la industria llama propagación ilegal, la naturaleza llama memoria. Cuando tocas una hoja de consuelda, sientes su textura áspera, casi metálica. Es la armadura de una planta que sobrevivió a imperios, guerras y corporaciones. Su flor, en forma de campana púrpura, atrae abejas incluso en días fríos, cuando otras flores se niegan a abrirse. Su raíz, gruesa y retorcida, guarda la historia de cada sequía que venció, y su savia, transparente y viscosa, lleva dentro el ADN de una civilización que alguna vez supo vivir en simbiosis con la tierra. Hoy, mientras los precios del fertilizante alcanzan máximos históricos y los suelos pierden vida a ritmo acelerado, la consuelda resurge como una herejía ecológica, una herejía contra el dogma del consumo infinito. En la era del cambio climático, se convierte en una planta revolucionaria. Produce más biomasa que el maíz, más potasio que la ceniza de madera y más proteína que el heno, y lo hace sin exigir nada. Lo que las multinacionales venden como tecnología agrícola avanzada, biofertilizantes, regeneradores de suelo, inoculantes de micorrizas, la consuelda lo lleva haciendo desde el siglo I. Si caminas por un campo europeo o americano y ves una planta de hojas grandes, peludas, con tallos huecos y flores moradas que parecen campanas colgantes, no la arranques. Es la consuelda, Symphytum officinale, el secreto que sobrevive en la sombra. Lo que el sistema llama maleza, la historia llama maestra. Porque mientras los humanos olvidamos, las raíces recuerdan. Y esta en particular, recuerda demasiado. Durante los años 90, mientras los mercados agrícolas se globalizaban y el término biotecnología se volvía la nueva religión de la industria, la consuelda seguía resistiendo en silencio. Los agricultores tradicionales la usaban sin alardes, como un secreto familiar que no se debía compartir demasiado. En Devon, en la campiña inglesa, algunos viejos granjeros contaban que bastaba con enterrar un puñado de hojas en el hoyo de siembra para que las patatas salieran como balas de cañón. En los pueblos de Castilla, los horticultores mezclaban extractos fermentados de consuelda con ortiga y diente de león para crear un té verde que devolvía la vida a los suelos muertos. En los Andes ecuatorianos, los campesinos la plantaban junto a las terrazas para evitar que las lluvias se llevaran la tierra. Cada cultura encontraba un uso distinto, pero la lógica era siempre la misma. La consuelda era el intermediario entre el suelo y la supervivencia. Su poder fertilizante tiene una base científica fascinante. En términos de agronomía moderna, la planta funciona como un sistema natural de fitominería. Sus raíces profundas no solo capturan minerales, los acumulan en una forma orgánica fácilmente asimilable. Por cada tonelada de hojas secas, la consuelda devuelve al suelo entre 50 y 70 kilos de potasio, 30 de calcio y 15 de fósforo, todo en compuestos biológicamente activos. Cuando esas hojas se incorporan como mulch o purín, liberan estos minerales a una velocidad récord. En contraste, los fertilizantes sintéticos liberan nutrientes de golpe, lavándolos con las lluvias y contaminando ríos. La consuelda, en cambio, alimenta el suelo como un corazón que late, constante, gradual, sostenible. El proceso de fermentación de sus hojas es un arte ancestral que hoy la ciencia puede explicar. Al macerar las hojas frescas en agua durante 3 semanas, las enzimas rompen las paredes celulares, liberando fitohormonas como la citoquinina y el ácido indolacético,
responsables del crecimiento de raíces y brotes. El líquido resultante, oscuro y de olor penetrante, es un elixir vegetal que los jardineros llaman oro negro. Aplicado diluido al 10%, estimula el desarrollo radicular, acelera la floración y fortalece la resistencia natural de las plantas frente a plagas. En comparación con los fertilizantes líquidos comerciales, el extracto de consuelda contiene 30 veces más potasio y ningún residuo tóxico. En un litro de este purín hay la potencia nutritiva de todo un saco de abono químico, sin coste y sin contaminación. Pero su verdadero valor no está solo en los números, está en lo que representa, una ruptura de paradigma. En un mundo donde cada semilla, cada herramienta, cada gota de fertilizante tiene propietario, la consuelda pertenece a nadie. Es el antimonopolio, la encarnación vegetal de la libertad agrícola. No depende del petróleo, ni del agua bombeada, ni de las patentes. Y eso la convierte en una amenaza. Porque lo que no se puede poseer, no se puede vender. Lo que no se puede vender, se invisibiliza. Y lo que se invisibiliza, se llama maleza. El sistema agroindustrial se sostiene sobre una idea perversa, la de la dependencia permanente. Cada año, el agricultor debe volver al mercado, comprar semillas certificadas, comprar fertilizantes, comprar pesticidas, comprar esperanza. Sin esas compras, el engranaje se detiene. La consuelda rompe ese ciclo. Una vez plantada, vive 20 años. No necesita ser resembrada, no necesita insumos, no enferma. Y su producción aumenta con el tiempo, a medida que el suelo recupera estructura y vida microbiana. Es, literalmente, la antítesis de la obsolescencia programada. Por eso fue marginada, no por peligrosa, sino por invulnerable. Cuando el petróleo encareció los fertilizantes durante las crisis energéticas, muchos gobiernos redescubrieron su valor. En Cuba, tras el bloqueo de los 90, los científicos del Instituto Nacional de Suelos elaboraron manuales de agricultura orgánica que incluían la consuelda como pilar de fertilización natural. En Nicaragua, las cooperativas del movimiento campesino la integraron en sistemas agroforestales, combinándola con café y plátano para regenerar los suelos erosionados. En España, el proyecto Huertos de la Dehesa experimentó con su uso para restaurar terrenos degradados por la ganadería intensiva. Los resultados fueron tan buenos que la materia orgánica del suelo aumentó hasta un 60% en 3 años. En Sudamérica, los campesinos del altiplano boliviano la mezclan con estiércol de llama para producir compost de alta montaña. La consuelda viaja en silencio, sin propaganda, pero sus raíces abren grietas en el viejo paradigma, y aún así, la resistencia continúa. En 2010, cuando la agricultura industrial comenzó a hablar de sostenibilidad, la consuelda seguía ausente de los manuales oficiales. Los mismos expertos que promueven biofertilizantes patentados y micorrizas encapsuladas ignoran deliberadamente que una planta gratis hace lo mismo. En 2015, mientras los gobiernos invertían millones en tecnología de captura de carbono, los horticultores alternativos ya sabían que la consuelda secuestra más carbono por hectárea que un bosque joven. Sus hojas, al descomponerse, alimentan comunidades enteras de bacterias y hongos micorrízicos que almacenan carbono en forma de humus estable. Cada metro cuadrado de consuelda es una microfábrica de fertilidad y una trampa de CO2 natural. Su morfología la convierte también en un refugio ecológico. Sus flores campanuladas producen néctar denso, rico en azúcares, incluso en días fríos, cuando la mayoría de las flores dejan de secretar. Por eso las abejas la adoran. En un solo metro cuadrado de consuelda pueden alimentarse cientos de abejas al día. En Inglaterra, algunos apicultores la cultivan alrededor de los colmenares, sabiendo que mejora la producción de miel y fortalece las colonias. En México, los meliponicultores la plantan junto a sus colmenas de abejas sin aguijón. Y en Chile, los agricultores biodinámicos la consideran planta maestra, capaz de equilibrar las energías del terreno. Lo que la ciencia llama biodiversidad funcional,
Las culturas antiguas llamaban armonía. Desde un punto de vista químico, la consuelda también ofrece tesoros aún inexplorados. Su perfil de metabolitos secundarios incluye saponinas, taninos, mucílagos, ácido rosmarínico y polifenoles con alto poder antioxidante. Algunos de estos compuestos han demostrado efectos antiinflamatorios y cicatrizantes más potentes que los de fármacos sintéticos comunes. En Japón, investigaciones recientes analizan su uso para regenerar tejidos nerviosos y musculares en animales de laboratorio. En Alemania, fitoterapeutas modernos la emplean externamente en pomadas para artritis, con resultados comprobados clínicamente. Y todo esto proviene de una planta que crece sola, en cualquier rincón, sin pedir nada. Su historia es, en el fondo, la metáfora de una batalla entre dos visiones del mundo, la del control y la de la cooperación, entre el laboratorio que sintetiza y la raíz que recicla, entre la economía del déficit y la biología del exceso. La consuelda demuestra que la fertilidad no se fabrica, se cultiva, que la salud no se compra, se cuida, que la abundancia no necesita permisos, solo paciencia. Y eso es lo que la industria teme, que recordemos cómo hacerlo sin ellos. En tiempos donde el cambio climático se convierte en una crisis global, las soluciones más avanzadas no son nuevos fertilizantes ni drones agrícolas, sino volver a mirar al suelo. Y cuando miras al suelo, tarde o temprano encuentras una hoja áspera, verde oscura, con venas profundas y raíces que huelen a humedad y vida. La consuelda sigue ahí, esperando a que alguien la escuche. No hace ruido, no exige reconocimiento, solo sigue haciendo lo que ha hecho por milenios: sanar, alimentar y reconstruir. Es el archivo biológico del planeta, una enciclopedia escrita en clorofila y savia, el código abierto de la naturaleza. Y mientras las corporaciones compiten por patentes de tecnología verde, ella ya resolvió el problema hace 2000 años. Porque al final, la pregunta no es si la consuelda funciona. La verdadera pregunta es, ¿por qué lo olvidamos? Y lo más inquietante, ¿quién se benefició de ese olvido? Identificar la consuelda es casi un acto de resistencia. No se parece a las plantas perfectas de los catálogos modernos. No obedece al orden del jardín ornamental. Es salvaje y generosa, una de esas formas vegetales que parecen haber evolucionado antes de que la agricultura existiera. Su tallo es grueso, hueco, de textura rugosa. Puede alcanzar hasta 1 metro de altura. Las hojas, grandes como la palma de una mano abierta, nacen en espiral desde la base y están cubiertas de una fina pelusa que refleja la luz del sol. Al tocarlas, se siente una aspereza viva, como si la planta recordara haber sobrevivido a demasiadas estaciones. Las flores aparecen en racimos colgantes, de tonos púrpura, violeta o crema, según la variedad, y su olor, suave pero terroso, recuerda al hemo y a la lluvia. Si arrancas un trozo de raíz, aunque no deberías hacerlo sin propósito, verás una pulpa blanca envuelta en una corteza negra. Ese es el laboratorio subterráneo donde se fabrica la magia. Reconocerla en el campo no es difícil. Prefiere los bordes de los caminos, los márgenes de los ríos y los terrenos abandonados. Donde la tierra parece cansada, ella aparece. No por azar, su función ecológica es sanar los suelos enfermos. En regiones templadas de Europa, como Galicia, Asturias, la Bretaña francesa o el norte de Italia, crece de manera espontánea. En América se adaptó al clima andino y a las llanuras húmedas del cono sur. En México, los campesinos la conocen como hierba de las heridas o suelda con suelda y la usan en infusiones para calmar dolores musculares. Su distribución natural es una huella de la historia humana. Donde hubo civilización, hubo consuelda. Para quien quiera utilizarla, hay reglas simples. Nunca consumas la raíz cruda, pues contiene alcaloides que, ingeridos en exceso, pueden afectar el hígado. Pero las hojas jóvenes, cocidas o fermentadas, son seguras y nutritivas. En la tradición rural española, se preparaban como espinacas
hervidas con ajo y aceite, acompañadas de pan de centeno. En México, se fermentan en agua con piloncillo para hacer un refresco verde, que se usa como tónico mineral. En la medicina popular latinoamericana, el ungüento de consuelda, mezclando raíz rallada con grasa vegetal, se aplica sobre heridas, golpes y quemaduras. Su principio activo, la alantoína, estimula la regeneración del tejido epitelial. La piel cicatriza más rápido, las facturas sueldan mejor, los músculos inflamados se relajan. No hay marketing ni etiqueta, solo evidencia empírica repetida durante siglos. Como fertilizante, su uso es casi infinito. Puedes hacer 3 cosas: purín, té o mulch. El purín se prepara llenando un cubo con hojas troceadas y agua hasta cubrirlas, dejando fermentar durante 3 semanas. El resultado es un líquido espeso y oscuro, con olor penetrante, que se diluye 1:10 antes de aplicar. El té es más suave. Hojas frescas en agua caliente durante 24 horas, sin fermentación. Y el mulch consiste en colocar las hojas directamente sobre la tierra, alrededor de las plantas, donde se descomponen en 2 días. Cada método libera los nutrientes en tiempos distintos. El purín alimenta, el té estimula y el mulch protege. Con estos 3 gestos, una parcela se vuelve autosuficiente. Si lo aplicas en hortalizas de fruto, tomates, pimientos, calabacines, verás el efecto inmediato: tallos más gruesos, hojas más oscuras, flores más abundantes. La consuelda no solo nutre, también comunica. Suelta señales químicas que activan la vida microbiana del suelo. Una sola planta bien establecida puede producir entre 4 y 5 kilos de hojas por corte, hasta 5 veces por temporada. En un área de apenas 10 metros cuadrados, puedes generar suficiente biomasa para sustituir más de 100 kilos de fertilizante comercial. Si la dejas crecer junto a árboles frutales, sus raíces rompen la compactación del suelo y su sombra reduce la evaporación. Es la compañera perfecta de cualquier sistema regenerativo. En permacultura, se planta como barrera viva alrededor de los huertos o como cinta de cosecha entre cultivos anuales. Se corta, se deja secar y se devuelve al suelo. Todo queda en casa. El potencial económico de esta práctica es gigantesco. Imagina que cada agricultor pequeño pudiera producir su propio fertilizante natural sin comprar nada. Imagina comunidades rurales recuperando su independencia del gas natural, de los pesticidas importados, de las multinacionales que dictan el precio del alimento. Esa posibilidad existe, pero el sistema actual no está diseñado para eso. El modelo corporativo necesita consumo, necesita que los agricultores dependan. Por eso la consuelda no aparece en los manuales oficiales, ni en los programas de extensión agrícola, ni en los catálogos de jardinería. No porque no funcione, sino porque funciona demasiado bien. Y aquí está el núcleo del conflicto. La consuelda representa la idea de que la fertilidad puede cultivarse, no comprarse. Que el suelo no es un recipiente vacío, sino un organismo vivo. Que la verdadera tecnología agrícola es la que trabaja con la vida, no contra ella. Si se enseñara masivamente su uso, millones de hectáreas podrían regenerarse sin una gota de químico. Las emisiones de carbono de la industria del fertilizante, responsables de casi el 2% del total global, caerían en picada. Pero eso significaría perder miles de millones en ganancias. No es un problema técnico, es un problema político. Y aún así, el movimiento crece. En 2020, la FAO reconoció la necesidad de biofertilizantes de bajo costo basados en recursos locales. En 2022, comunidades indígenas de Ecuador presentaron estudios sobre el uso de consuelda para recuperar suelos degradados por la minería. En 2023, investigadores chilenos publicaron ensayos exitosos de rotación entre consuelda y quinoa para mejorar la capacidad de retención de agua del suelo. Todo esto ocurre fuera del radar de los grandes medios.
La Consuelda no tiene departamento de marketing, pero tiene algo más poderoso: resultados. Al final, este no es un documental sobre una planta, es un manifiesto sobre memoria y soberanía. La Consuelda es el símbolo de lo que el sistema intentó borrar, el conocimiento ancestral que devuelve poder al individuo. No hay que esperar nuevas tecnologías, solo redescubrir lo que ya teníamos: un esqueje de Consuelda, una cubeta de agua y unas semanas de paciencia bastan para empezar. No necesitas permiso, ni subsidios, ni certificados, solo decisión. Cuando la plantes, sabrás por qué fue perseguida. Verás brotar sus hojas sin ayuda, resistir sequías,